Bien, ahora esta noche yo quiero entrar y vamos a hablar acerca de este tema tan especial que inclusive hay personas que no creen, hay personas escépticas, inclusive hay religiones que no creen en ningún momento, como lo es el arrebatamiento de la iglesia, conocido también como el rapto o la traslación. Algunas personas por ahí dicen de que esto no es bíblico. Hay otras personas que dicen que esto no es cierto. Algunas personas van más allá y dicen que esto no es para la iglesia, que por qué la iglesia tiene que ser arrebatada. Otros se van también y dicen no, la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Pero a la luz de la palabra, hermanos, encontramos de que antes de la gran tribulación, precisamente tiene que darse lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Recordemos algo muy importante, es que el apóstol habla precisamente de ese misterio de iniquidad, pero dice que hay alguien, hermanos, ese espíritu del anticristo, que hay alguien que al presente lo detiene. Usted y yo sabemos quién es que está deteniendo eso, esa obra de maldad. Es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Para que eso se manifieste, hermanos, la iglesia tiene que ser tomada, tiene que levantarse. Vamos a aprovechar estos minutos que tenemos con ayuda del Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Y vamos a pedirle al Señor que nos dirija y que sea Él glorificado. Si usted esta noche, ahí donde está, a lo mejor no ha aceptado al Señor, esta es una buena oportunidad para que vea la luz de la palabra. Esto no es una ciencia ficción, no es una película de cine, no es nada de eso, sino, hermanos, es algo que el Señor nos ha hablado, que nos ha profetizado al respecto de esto, y le encontramos como base principal y absoluta la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte por este tiempo, por esta oportunidad, oh Dios, que tú nos concedes. Gracias por la vida, oh Dios, de cada uno de mis hermanos, mis hermanas y de todos los que estamos acá, Señor. Gracias, Padre. Te pido que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos y que puedas hablar a cada corazón conforme a las necesidades, oh Dios. Gracias, a ti sea la honra y la gloria. Gracias porque tu presencia podemos sentirla en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, oh Dios. Amén y amén. Tome su Biblia así como está, por favor, de pie. Luego va a estar sentadito y leemos en la primera epístola que escribe el apóstol San Pablo, precisamente a los hermanos allá en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, hermanos, para hablar del arrebatamiento de la iglesia, tenemos que ver acá lo que el apóstol nos dice. Primera de Tesalonicenses 4, versículos leemos desde el 13 hasta el 18. Quiero que lo podamos leer. Yo leo el 13, ustedes el 14. ¿Les parece? Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 ustedes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Versículo 17, léalo conmigo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo no sé en esta noche cuántos se alegran por esa promesa de parte de Dios, hermano. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y quiero que leamos Primera de Corintios, hermano, así como están también. Primera de Corintios 15, versículo 52.
versículo 52. Bienvenidos los jóvenes, los niños de iglesia infantil. Qué bueno. Y las jovencitas también. Versículo 52. ¿Lo tiene? 1 Corintios 15, 52. ¿Qué dice? Léalo conmigo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tome su lugar, por favor. Gracias al Señor, hermanos, es una bendición. Si hay algo que, por cierto, para poder hablar de arrebatamiento de la iglesia, tenemos que hablar la palabra arrebatar. Se dice que el arrebatamiento, de hecho, esta iglesia, hermanos, que nosotros leemos en esta noche, Tesalónica, allá por el año 50, para ellos no tenían una confusión. Y es que, quizás se me pone la diapositiva anterior. El problema que tenía la iglesia de Tesalónica es que muchos cristianos en aquel momento, algunos creían de que ya había sido el arrebatamiento, escúcheme. Y que se habían quedado y que lo que estaban viviendo en aquel momento era ya la gran tribulación. Sin embargo, a la luz de la palabra, tenemos claramente que el arrebatamiento, hermanos, de la iglesia todavía no se ha llevado a cabo. Y eso es importante. Ahora, ¿qué es arrebatar? Arrebatar, hermanos, dice el diccionario que es la acción de tomar algo instantáneamente. Es decir, que usted lo agarra inmediatamente. Se dice que es quitar algo con prontitud, con firmeza y fuerza. La palabra del Señor, hermanos, lo que leemos nosotros en esta oportunidad nos habla precisamente de que seremos arrebatados. Dice el versículo 17, habla de que seremos arrebatados. De ahí es que viene el arrebatamiento. Ahora, ¿de dónde, dirá alguien esta noche, surge la palabra rapto? ¿Alguien me puede decir esta noche una cita bíblica que nos hable? Vamos a ver. Acerca dónde está la palabra rapto. ¿Habrá alguien? Muy bien. La palabra rapto, hermanos, no se encuentra en la Biblia. Y preste atención a esto. Cuando hablamos del rapto de la iglesia, ¿por qué la ocupamos? Bueno, porque la palabra rapto viene del griego arpazo, que significa arrebatar. De ahí es que viene. Entonces, lo tomamos, hermanos, porque es un sinónimo de arrebatamiento, pero en esta noche a usted debe quedarle claro que la palabra rapto, cuando dicen el rapto de la iglesia, la palabra rapto no está en la Biblia. Lo que sí está es la palabra arrebatamiento. Pero alguien dirá, pastor, pero yo puedo utilizar, hablar arrebatamiento, puedo decir rapto, sí, no hay problema, porque viene del griego arpazo, que significa arrebatar. Entonces podemos considerarlo también como un sinónimo ahí en su raíz griega, ¿no? Así que si usted habla de rapto o de arrebatamiento, pues en este caso estamos hablando de lo mismo. O también inclusive de lo que es traslación. Ahora, una de las... ¿cómo podría ser, o algún ejemplo de cómo podría ser el momento en que sea el arrebatamiento de la iglesia? Quiero que veamos este pequeño, para que entremos ahí en detalle, cómo podría ser, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Digo, el momento, veamos.
Hasta ahí. Bien. Ustedes vieron ahí, hermanos, para que tengamos una idea, en el momento, cómo puede ser el momento que Dios tome a su pueblo. Es decir, esta noche estamos acá compartiendo, estamos hablando de ese tema. Pero sabe que esta misma noche podemos estar acá, pero de un momento a otro, hermanos, Dios puede tomar a su pueblo. Podemos estar en un culto, en medio del culto, hermanos, Dios tome a su iglesia. Ahora, más adelante veremos otro. Surge una pregunta y es ¿cuándo? ¿Cuál es la fecha específica en que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia? ¿Sabe usted que a través, hermanos, de los años, muchas religiones han puesto fechas? Inclusive hoy en día hay predicadores que están poniendo fechas en las cuales va a ocurrir, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Los testigos de Jehová, por mencionar algunos, lo dijeron en 1874, luego en 1914 y por último en 1975. Ellos hablaron y pusieron la fecha cuando iba a ser el arrebatamiento de la iglesia. Sabe que usted también, los adventistas, allá con Guillermo Miller, dijeron que el 22 de octubre de 1844 iba a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero veamos algo más reciente. En 1970 la iglesia verdadera, Luz de Cristo, lo anuncia. Y lo cual, hermanos, no sucedió. En el año 2000 fue algo a nivel mundial por ahí con el famoso error del milenio. Consideraban que iba a ser, ¿verdad?, el fin del mundo y otros hablaban del arrebatamiento. Llegó el año 2000 y no se dio. Luego también en el 2008 la Iglesia de Cristo con su fundador Ronald Wayland, en el 2008 la Iglesia de Cristo también se atrevió a decir y poner esa fecha que en el 2008 iba a ser el arrebatamiento, lo cual fue falso. Y luego lo último que conocemos, el 2012, ¿verdad? Para todos ahí los que siguen el calendario maya, decían de que según las profecías iba a ser el fin del mundo o iba a ser que algo grande iba a pasar. Después dijeron de que no, que solo era una adaptación al sistema. Y así hay mucha gente que hoy en día está hablando, hermanos, que dicen tal fecha va a ser el arrebatamiento. Y eso ha venido, inclusive hasta predicadores, lastimosamente aún hasta pastores se han prestado en algún momento o se pueden estar prestando para dar una fecha en la cual dicen el Señor viene X momento. Cuando dice la palabra que el día y la hora solamente el Señor lo sabe, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Ahora, hay que estar preparados. Yo quiero que veamos rápidamente el proceso del arrebatamiento. ¿Cuál es el proceso del arrebatamiento, hermanos, de la iglesia? Esta es una gran verdad y quiero que lo veamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, primero, hermanos, lo primero que pasa en base a lo que hemos leído en esta noche, antes de que la iglesia sea arrebatada, primero Jesucristo desciende del cielo a las nubes para recibir a la iglesia. Mire lo que dice ahí Primera de Tesalonicenses 4:16. Y quiero que veamos acá el proceso. Es decir, cuando usted vea, hermanos, por ahí, si Dios lo permite, y que la gente desaparezca, que los hermanos desaparezcan, que usted desaparezca, antes de eso ya se ha dado algo. Y es el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán
primero. Ahora, dice la palabra que lo primero que se da es de que Jesucristo, hermanos, desciende del tercer cielo. Recordemos que hay 3 cielos. Está el cielo que nosotros vemos, la atmósfera. Está el cielo, el segundo cielo, como lo son las estrellas, hermanos. Todo el firmamento. Y el tercer cielo, que es donde está Dios, que es lo que Juan vio. Ahora, dice la palabra del Señor con voz de mando. Cuando dice con voz de mando, hermanos, debemos de recordar que está haciendo énfasis a una voz de autoridad y de poder. Recordemos que usted y yo estamos en las milicias del Señor. Pertenecemos, hermano, a un ejército, pero no a un ejército humano, sino a un ejército espiritual. Y hemos de entender eso, que nuestra lucha no es contra una persona por ahí, hermanos. Si alguien por ahí de repente se levanta contra usted, debemos de entender que no es esa persona en sí, sino que son espíritus de maldad los que se pueden levantar por ahí en contra de nosotros. Pero recordemos, hermanos, que mayor es el que está con nosotros en esta noche. Y gloria a Dios por eso. Ahora, dice con voz de arcángel. ¿Sabe que los arcángeles son seres creados por Dios? Y están a la orden de Dios, hermanos. Tenemos un ejemplo claro acá, Daniel, capítulo 10. Nos habla de eso. Y luego dice, con trompeta de Dios. ¿Por qué la palabra dice trompeta de Dios? Bueno, recordemos que la trompeta ha sido un símbolo y un instrumento de guerra para alertar a las tropas, hermanos. Y esa trompeta, dice trompeta de Dios. Será un momento en el cual la palabra nos habla de que va a sonar. Porque va a indicar que es una señal, hermanos, de victoria sobre el enemigo. Ahora, esta trompeta no la va a escuchar todo el mundo. Esto no lo va a escuchar, estimados hermanos, en esta noche, aquellas personas que estén viviendo una vida de pecado, de maldad. Esta trompeta no es para todos. Será solamente para aquellos que han conocido al Señor y que en el momento que suene esa trompeta estén o estemos en plena comunión con el Señor. ¿Me escuchó? Y luego dice, en un abrir y cerrar de ojos. Algunos hablan, no, pastor, inclusive algunos se atreven a enseñar. Algunos teólogos se dicen, no, esto de la trompeta, en el momento que el Señor, que eso suene, esto va a durar mucho tiempo, pero dice 1 Corintios, ya lo leímos 15:52, que será en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuánto se tarda usted en abrir y cerrar el ojo? Sus ojos. ¿Ah? ¿Por qué no prueba? Mire por ahí si tiene confianza con alguien por ahí a la par. Cierre los ojos, pero rápido. Es menos de un segundo, hermanos. Ya, ábralos ya. Y esto es importante. Algunos dicen, no, hermano, yo cuando escuche por ahí me voy a poner a cuentas con el Señor, me decía una vez una persona. Pero dice la palabra que será en un abrir y cerrar de ojos. Esto significa que en menos de un segundo, hermanos, según nuestro tiempo, esto se va a llevar a cabo. ¿Y cómo va a ser eso, pastor? Bueno, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Ahora, ese es lo primero que pasa. Ahora, quiero que veamos lo segundo, hermanos, este proceso. Lo segundo es que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y quiero que leamos ahí Tesalonicenses 4. Dice la segunda parte del 16. Y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Esto es importante, hermanos, que veamos. Y me interesa que leamos esta cita, 2 Corintios 14, en esta noche.
perdón, 13. Bueno, pero antes quiero que leamos Salmo. Salmo 48. Salmo 48. Versículo 14. Quiero que vea conmigo en esta noche qué pasa cuando una persona muere. Versículo 14, Salmo 48, 14. ¿Lo tiene usted? Dice, porque este Dios, ¿qué dice? ¿Qué más? Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora, quiero que alguien me pueda leer Salmo 91, 11. Salmo 91, 11. ¿Sí? Escúcheme. Cuando una persona muere, cuando un cristiano muere, hermanos, el Señor manda a sus ángeles para que lo lleven. Escúcheme. Usted ha escuchado por ahí testimonios, ha visto que algunas personas dicen entran al famoso túnel. No sé cuántos han tenido esa oportunidad. En algún momento cuando han estado agonizando, que de hecho no es nada agradable, dicen algunos. Y de eso, hermanos, es algo grandioso. Ahora, cuando una persona muere, ¿a dónde va? En este momento, los cristianos, hermanos, en el Señor, cuando muere un cristiano, va al paraíso. Y eso nos debe de quedar claro. Ahora, el paraíso, hermanos, en este momento debemos de entender que por supuesto está en el tercer cielo. Está allá. Antes, el paraíso, antes de que Jesucristo muriera, estaba en las partes bajas. Usted recuerda ahí a el rico y Lázaro, al rico y Lázaro. Ahora, vea conmigo, 2 de Corintios, capítulo 12. Acá, hermanos, queda refutado lo que se presenta muchas veces, que cuando una persona muere, pues tiene que ir al purgatorio. Y tiene que ir a ese estado de purificación ahí, y hay que hacer plegarias, hay que orar por esa persona para poderlo sacar de ahí. La palabra del Señor no nos habla, hermanos, de que la persona cuando muere, cuando fallece, va al purgatorio, sino que va a las moradas celestiales, va al paraíso celestial. 2 de Corintios 12, del versículo 1 al 4. Dice la palabra, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y dice en paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Mire qué tremendo. Versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. ¿A dónde? Léalo conmigo. Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre, ¿qué dice? Expresar. Entonces, eso es interesante. Esto debe de llenarnos a nosotros, hermanos, de alegría. Es una garantía. Por eso Pablo lo dice, el morir en Cristo es ganancia. Yo no sé en esta noche cuántos están seguros, hermanos, de que si muriéramos, si Dios le da permiso a la muerte, porque usted y yo no vamos a morir, hermanos, cuando una persona por ahí le diga, sino cuando Dios le dé permiso a la muerte.
para que nos toque, para que nos lleve. ¿Cuántos en esta noche, hermanos, si el Señor le diera permiso a la muerte, cuántos estamos seguros de que nos vamos con el Señor? ¿Está seguro usted en esta noche? ¿Sí? Tenemos que estar seguros, hermanos. Ahora dice la palabra que los muertos en Cristo resucitan primero. Veamos una vez más, Tesalonicenses. Cuatro, 16. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, ¿cómo va a ser, hermanos? ¿Cómo es que van a resucitar? Es la gran pregunta. Ya lo leímos ahí, y también 1 Corintios nos dice 15, de que vamos a resucitar, hermanos. Si pasamos por ese proceso, vamos a resucitar con un cuerpo transformado. Lo que leíamos al inicio, dice que con un cuerpo incorruptible. Escúcheme, este cuerpo que nosotros tenemos, véase sus manos ahí. Este cuerpo es corruptible. Es frágil. ¿Sabe que nos podemos morir hasta de una picadita de una abeja? Ahora, cuando una persona muere, el alma, hermanos, es llevada por los ángeles al cielo. Ya lo leímos ahí. El cuerpo se lleva al cementerio. Ahora, pastor, ¿pero cómo va a ser eso? Usted sabe que el cuerpo entra en un estado de descomposición. Luego, al final, termina, están esas cenizas ahí, está ese polvo ahí. Pero hermanos, este es el poder de Dios tan grande, tan especial, tan lindo, tan maravilloso. Que dice la palabra, por eso, el gran escritor dice, Jehová guardará mi depósito para aquel día. Porque cuando suene la trompeta, viene, hermanos, esa alma, va, toma, si está el cuerpo, si está ahí, hermanos, ahí mismo, donde quiera que haya quedado, resucita, pero ya no va a aparecer tal como murió. Es decir, si una persona falleció de una enfermedad y ya estaba desahuciado, ya no va a resucitar así, hermanos, sino que va a ser con un cuerpo transformado. Y dice la palabra, igual al de los ángeles. Y esta es una bendición. Si una persona a lo mejor tenía algún impedimento físico, a lo mejor le faltaba por ahí un brazo, le faltaba un pie, le faltaba algo, hermanos, ya no va a salir con esa imperfección, sino que va a resucitar, pero en esa transformación, hermanos, va a resucitar, pero va a ser una persona transformada. Y gloria a Dios por eso. Eso es lo primero, hermanos, que tenemos, un cuerpo transformado, glorificado. Alguien dirá, pero pastor, ¿y por qué el cuerpo, por qué hay que venir? Es una pregunta que muchas veces se hace. ¿Por qué hay que venir a tomar ese cuerpo? Bueno, no se trata, hermanos, de que vamos a tomar esa imperfección, sino que recordemos que esto es lo grandioso del Evangelio, porque aún los huesos, hermanos, de un cristiano evangélico tienen la protección de Dios. Escúcheme. Aún el cuerpo, hermanos, cuando ya ha fallecido, pero aún ese cuerpo allí tiene la protección de Dios. ¿Usted recuerda a Jesús? Mire Jesús, Él resucita, pero no resucitó solamente un espíritu, sino que fue visible. No quedó su cuerpo ahí. Entonces también nosotros, hermanos, y este debe de llenarnos de alegría en esta noche. Si usted tiene familiares, hermanos, que murieron y murieron creyendo en la palabra del Señor,
Cuando suene esa trompeta, ellos son los primeros, hermanos, que van a levantarse. Por eso es importante, si usted tiene familiares que aún no conocen del Señor, hay que orar por ellos. Hay que invitarlos. Mire, aunque le cierren la puerta, aunque le digan tantas cosas, hermanos, pero no nos cansemos de hacer el bien. Intercedamos por esas personas. Ahora, ¿qué más va a pasar? El 4:17. Después que resuciten los muertos, en Cristo, por supuesto, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la palabra, seremos arrebatados con ellos en las nubes. Ahora, si en este momento sonara la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros que estamos con vida, si estamos en comunión con el Señor, vamos a desaparecer. Así claramente, para que lo entendamos. Vamos a desaparecer, hermanos. Y es lo que dice la palabra del Señor acá. Léalo una vez más el 17. Léalo conmigo. Tiene su Biblia ahí. Léalo. Léalo conmigo esta noche. Y deleítese en la palabra. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así que dice... Vamos a unir, hermanos, a los que ya resucitaron y vamos a recibir al Señor. Bien, eso lo tenemos ahí. Las citas, 1 Corintios 15:52. Quiero que veamos en esta noche, en estos minutos que tenemos, algunos acontecimientos que se van a dar, hermanos, paralelos en el momento del rapto. Y preste atención a esto. Algunos acontecimientos. En el momento de que la iglesia sea levantada, a nivel mundial, y escúcheme, a nivel mundial se van a dar algunos acontecimientos. Vemos ahí, primero, van a haber, hermanos, miles de accidentes. Terrestres, buses, autos. Porque si un cristiano evangélico va conduciendo, hermanos, un vehículo de transporte, pero en el momento de que suena la trompeta, en ese abrir y cerrar de ojos, esa persona desaparece. ¿Y qué tal si esa persona va al volante? ¿Qué tal? Ese fue un desperfecto que hubo ahí humano, un error humano, ¿no? La anterior. Pero, ¿sabe usted, hermanos, que muchos aviones también van a caer? Porque tenemos pilotos, hermanos, que son cristianos. Naves, helicópteros, en todo el mundo, hermanos. Trenes, barcos. Van a haber miles de accidentes en todo el mundo. Y aquí comienza la zozobra. Aquí comienza en este momento a nivel mundial a encenderse las alarmas, que tantos aviones cayeron allá en Estados Unidos, tantos aviones allá en la China, tantos aviones allá en Europa. Segundo, hermanos, acontecimiento que se va a dar paralelo al momento del rapto, es de que millones de sepulcros, hermanos, van a estar abiertos, y no solo abiertos, no van a estar abiertos porque alguien los quiera abrir por ahí, sino que van a estar vacíos, hermanos, a nivel mundial.
No sé cuántos se alegran esta noche. Y tenemos un ejemplo muy claro de esto. Porque se van a abrir, hermanos, como una señal para demostrarle al mundo, hermanos, de que ahí, en ese lugar, estaba el cuerpo de un hijo o de una hija de Dios. ¿Sabe que aún este cementerio aquí en La Palma, hermanos, muchos sepulcros se van a abrir? Y si un día de estos, hermanos, nosotros, Dios le da permiso a la muerte y morimos, ¿cuántos están seguros de que ese sepulcro se va a abrir un día? Mire lo que dice la palabra ahí, Mateo 27:52. Del 51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto es cuando muere Jesucristo. Pero luego dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este fue un milagro, hermanos, de resurrección. Cuando Jesús resucita, los evangelistas nos hablan de esto, hermanos, que dice que aquella piedra que cubría la tumba de Jesús, donde habían puesto el cuerpo de Jesús, hermanos, estaba movida. Eso significa también entonces que los sepulcros se van a abrir, pero van a estar vacíos, hermanos. Porque aquellos que murieron en Cristo, ya en ese momento, cuando sean las noticias, cuando la gente se alarme y vea esas tumbas vacías, esas personas que un día estuvieron ahí, hermanos, van a estar con un cuerpo transformado y van a estar en la presencia del Señor, adorando al que vive y permanece, hermano, por los siglos de los siglos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Otro de los eventos, hermanos, paralelos es que va a haber un caos y angustia en el mundo. Va a haber un caos tremendo. Al ver que tanta gente ha desaparecido, ver que padres, madres van a buscar a sus hijos y no los van a encontrar, y los van a buscar por todos lados. Y esto no va a ser, hermanos, solamente en El Salvador, va a ser a nivel mundial. Va a haber un caos, va a haber una desesperación. Van a haber, hermanos, esposos buscando a sus esposas, esposas buscando a sus esposos. Van a haber hijos buscando a sus padres, a su familia, a sus amigos. Y no los van a poder encontrar, hermanos, por más que los anden buscando. Van a correr, hermanos, la gente va a correr por las calles. La gente va a andar angustiada, corriendo de un lado a otro, buscando para ver a dónde están, tratando de llamar, hermanos. Las redes sociales, sin duda alguna, van a sucumbir. La telefonía celular, satelital, hermanos, va a topar también tanta gente queriendo llamar, queriendo, hermanos, marcar el número ahí de su familiar. Pero sabe, a lo mejor, si es que las redes funcionan de teléfonos, hermanos, ese teléfono va a sonar y va a sonar, porque al otro lado, hermanos, ya no va a haber nadie que conteste, porque esa persona está de fiesta en la boda del Cordero. Esto va a ser una locura, hermanos. Y de esto vamos a estar hablando el otro jueves. No se vaya a quedar por nada del mundo. Vamos a hablar de la gran tribulación. Vamos a hablar de esos juicios también que vienen, hermanos. Y algunos hablan por ahí: no, yo voy a esperar la segunda oportunidad.
que me decapiten, pues. Vente el otro jueves y vas a ver lo que va a pasar. No es solamente, hermanos, hablar así nomás. Cuatro, miles de cristianos tibios se quedarán llorando y gritando. ¿Por qué creen ustedes que van a llorar? Por supuesto, porque se quedaron. Porque escúcheme, muchos cristianos, hermanos, aquellas personas que creyeron al Señor pero que se descuidaron y que en el momento que suene la trompeta no estaban bien con el Señor, se van a quedar. Y aquí estamos, la palabra del Señor nos habla, y por eso el apóstol dice, el que persevere hasta el fin. ¿Qué dice? Y por eso el ángel le dice, allá en Apocalipsis, he aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 3. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Vimos el jueves pasado, hermanos, que la venida del Señor está cerca, hoy más que nunca. Y mucho cuidado, hermanos, mire, con esto de los eclipses, estos 4 eclipses que se van a dar lunares en 2 años. Mucho cuidado. Hay que prestarle mucha atención a eso también. Y no perdamos de vista Israel, como lo vimos el jueves pasado. Por eso, hermanos, cuando usted venga a la casa del Señor, recuérdese que aquí venimos a adorar a Dios, hermanos. Y aunque el enemigo muchas veces, hermanos, por ahí va a tratar de ponerle tantas ofertas. Y te va a decir, toma esto, hombre. Agárralo. Y otros por allá dicen que la salvación no se pierde, que Dios perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Lo dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos perder, hermanos, ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. Quiero que veamos este pequeño video. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo. Vean lo que está haciendo. Si me lo puede retroceder, por favor. Luego nosotros, los que vivimos. ¿Me puedes apagar acá esta luz, Will? Acá. Porque este sí me interesa mucho. Hermanos, veámoslo. Que el Señor mismo descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Está dormido. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante.
Hermanos, tenemos que estar preparados, iglesia. Aleluya. La salvación es personal. Cada quien va a dar cuentas, hermanos, en aquel día. Ahora, tú y yo, escúchame bien, tenemos la obligación de ser atalayas. Las personas que están a tu alrededor, tú y yo estamos en la obligación, jóvenes, niños, señoritas, adultos, ancianos, estamos en la obligación de compartir la palabra del Señor a los que están a nuestro alrededor. Yo pregunto, ¿cuántos este día hemos compartido la palabra del Señor a una persona? Felicito. Es importante, hermanos, para que esa sangre no nos sea demandada en aquel día. Número 5. Por supuesto que los gobiernos, hermanos, van a tratar de hacer todo lo que puedan para mantener la estabilidad del mundo. Los medios de comunicación van a buscar excusas para justificar las tantas desapariciones. Y van a decir tantas, pero tantas cosas. Usted sabe cómo la tecnología ha avanzado. Lo que está pasando en El Salvador perfectamente lo pueden ver en vivo, hermanos, al otro lado del mundo. Lo que está pasando en este momento allá en Rusia, Afganistán, perfectamente se puede ver aquí en América, en vivo. Esas grandes cadenas y aquí también en nuestro país, todos los medios y todos los gobiernos van a tratar de decir tantas cosas. Van a decir que fueron los extraterrestres. Teníamos por ahí unas diapositivas, pero las perdimos. Queríamos mostrarle unas noticias. Van a decir que fueron los ovnis. Famosos platillos voladores, ¿no? Van a decir tantas cosas. Van a decir que fueron los marcianos. Tantas cosas que puedan aparecer, hermanos, para buscar excusas, para buscar pretextos. Pero sabe, todo eso será en balde. Siguiente, número 6. La gente, hermanos, que no conoce al Señor, la gente no convertida, la gente inconversa, va a pedir ayuda en las iglesias. Y van a buscar quien les hable de Dios. Van a buscar, hermanos, quien les dé una esperanza. Pero esa gente, hermanos, que se reunía, que se congregaba, que le criticaban, esa gente que le decían fanática, esa gente que le decían que estaba loca, esa gente, hermanos, ya no va a estar acá, sino que vamos a estar con el Señor, hermanos. Y escúchame, este mismo lugar acá, sabe que mucha gente, aún de acá de La Palma, que escuchó y nunca quiso, o vino un día, pero luego, hermanos, no quiso saber nada de Dios, aquí mismo van a venir. Que alguien aquí les predique. Que alguien les dé un consuelo. Y todas las iglesias también, la gente, hermanos, va a andar de un lado a otro. Van a decir, ayúdenme. Van a querer buscar a Dios, hermanos. Pero
recordemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y van a tratar de venir y, si es posible, hacer cultos. Tratar, hermanos, de ver qué pueden hacer para tener otra oportunidad. Pero ya la oportunidad, hermanos, principal ha pasado. Si el arrebatamiento, iglesia, fuera esta noche, hay una pregunta con la que queremos terminar. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Tú y Dios. Sabes perfectamente cómo está delante del Señor. Tú dirás, pero ya hablan tanto de eso, ya aburren. Yo quiero decirte que si Jesucristo no ha venido, es porque Él no quiere que nadie se pierda. Y qué lamentable sería que si tú, después de haber escuchado la palabra, haber leído su palabra, después de haber estado esta noche en este lugar, al sonar la trompeta, te quedes. Qué difícil sería yo no sé cómo está tu corazón esta noche. Iglesia del Señor, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Allí donde estás, cierra tus ojos. Dios te ha dado la vida. Esto no es una leyenda, no es una fábula, no es una historia de Hollywood. Esto es lo que dice la palabra del Señor.